Hacia el año 1832, Chile vivía en una paupérrima situación económica. Agobiado por los préstamos en el extranjero y reparando las heridas de la Guerra Civil de 1830, Chile no vislumbraba un auspicioso futuro económico, ni menos aún social. Del mismo modo, Copiapó aún no se recuperaba del violento terremoto que lo había sacudido en abril del año 1822. Terremoto que en la actualidad tendría una escala aproximada de 8,5 grados de magnitud en la escala Richter. Este terremoto provocó casi la destrucción total de la ciudad, lo que significó que la gran mayoría de la población tuviese que emigrar a las ciudades del sur del país. Pero un acontecimiento trascendental en la historia de Chile iba a cambiar para siempre el futuro de nuestro país, de Atacama y de Copiapó. El descubrimiento de un fabuloso mineral de plata en el Cerro Chañarcillo. El destacado escritor costumbrista copiapino José Joaquín Vallejo, JBC, nos describió el hallazgo. A 20 leguas al sur de Copiapó y al terminar una cadena de montañas, en un cerro llamado Chañarcillo, se descubrió un depósito incalculable de plata. El burrero Juan Godoy se hallaba el 18 de mayo de 1832 dando caza a un guanaco. Fatigado de la tenaz persecución que le había hecho, se sentó a descansar sobre una piedra, esperando que sus perros volviesen con la boca ensangrentada a anunciarle que habían atrapado la presa y le guiaran después al lugar de la victoria. No tardó en reconocer que tenía por asiento un crestón de metal de plata riquísimo, y este fue el instante en que Chañarcillo vino al mundo, el instante en que el cielo hizo tan magnífico presente a esta feliz república. El descubrimiento de este rico mineral de plata, que la historia señala como uno de los más grandes del mundo, causó tal revuelo que la noticia llegó rápidamente a Santiago y Valparaíso, traspasando nuestras fronteras, llegando incluso hasta la lejana Europa. El desierto comienza a llenarse de vida. Obreros, peones, apires, capataces, técnicos e ingenieros chilenos y extranjeros en un gran número llegan a trabajar a las faenas de este recién descubierto mineral de Chañarcillo, generándose un gran poder adquisitivo y progreso material nunca antes visto en este lejano e inhóspito territorio. Al poco tiempo de haberse descubierto el mineral de Chañarcillo, su riqueza era tal que hizo cambiar la opinión pesimista que se tenía acerca del futuro de la economía de Chile. Al abrir las sesiones del Congreso Nacional en el año 1834 y en relación a Chañarcillo, el presidente de la República, don José Joaquín Prieto, decía que el crecimiento enorme de la producción de plata en Atacama sacaron al país de la postración y al gobierno de la bancarrota. Las riquezas que brindaron estos reventones argentíferos insuflaron las asfixiadas arcas fiscales, posibilitando además el nacimiento de las primeras grandes fortunas a nivel nacional al despuntar de la República. El historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena señalaba: cuando llueve todos se mojan, pero en Atacama se mojan de plata. Una nueva clase social comienza a emerger en Chile, la de los potentados mineros de la plata de Chañarcillo. Estos hombres y sus familias crearon verdaderos imperios económicos, generando no solo una renovación a nivel de la élite local, sino que también a nivel urbanístico, ya que las casas y palacetes que mandaron a construir en Atacama crearon nuevas formas arquitectónicas de inspiración inglesa y norteamericana. La casa de la familia Mata Goyenechea es monumento nacional y alberga desde 1980 las dependencias del Museo Regional de Atacama en la ciudad de Copiapó. Fue mandada a construir
por el rico minero de Chañarcillo, don Felipe Santiago Mata Goyenechea, alrededor del año 1840. Esta familia, junto a sus primos, los Gallo Goyenechea, formaron uno de los clanes familiares más importantes de Chile en el siglo XIX. Su gran patio interior, de unos 124 metros cuadrados, está rodeado por un amplio corredor, sostenido por columnas de pino oregón y vigas de roble. En estos salones se planificaron importantes acciones políticas y se reflexionó acerca del destino de Chile. Reflexión que se plasmará luego en el intento revolucionario constituyente de 1859 y en la creación del Partido Radical de Chile. También estas paredes fueron mudos testigos de animadas tertulias que la élite copiapina organizaba. Brindaré por el minero que Juan Godoy se llamó, que mucha plata encontró buscando un buen derrotero, más hermoso que un lucero, le sorprendió Chañarcillo y cegado por su brillo, no lo supo aprovechar y fueron de otro cantar los Gallo Mata y Consignó. Manuel Antonio Mata Goyenechea y su hermano Guillermo Mata Goyenechea fueron elegidos diputados y senadores de la República por esta zona. Librepensadores, políticos, reformadores y revolucionarios dejaron un legado en nuestro país que hasta el día de hoy perdura. Otro personaje importante, potentado de la minería y que se hiciera inmensamente rico gracias a la explotación de la plata, fue don Apolinario Soto. Este minero manda construir el palacete Viña de Cristo y la casa patronal e iglesia de la hacienda de Nantoco. El palacete se encuentra ubicado en lo que fue la extensa merced de tierra del conquistador Francisco de Aguirre en la ciudad de Copiapó, sector que pasó a llamarse La Chimba, en esa época área rural con plantaciones de árboles frutales y sobre todo de parronales, de ahí el nombre Villa Viña de Cristo. Esta lujosa mansión fue construida en el año 1860. Las imponentes rejas, el portón de entrada, como las protecciones de las ventanas, habrían sido fabricadas en la maestranza American Smelting de Caldera. Cuatro pilares con capiteles corintios fijan la entrada del edificio central, que soportan un amplio balcón. Antiguamente poseía dos alas laterales frontales en forma de U, con una pileta central y cuatro hermosas estatuas de mármol que actualmente se encuentran en la plaza de Copiapó. Estas alas laterales fueron demolidas a raíz de un incendio y la ampliación de la carretera longitudinal sobre sus terrenos. El arco de entrada que recibe a los visitantes, como sus altas columnas, son de madera de pino oregón imitando el mármol. Posee amplios salones con puertas corredizas y columnas de madera pintadas. Una imponente y cuidada escalera con barandas y pasamanos de madera de ébano conducen al segundo piso. El acaudalado minero copiapino Apolinario Soto, quien se hiciera inmensamente rico gracias a la explotación de las minas de plata de Tres Puntas, manda construir en 1870 junto a su esposa esta extraordinaria y hermosa casa. Justa pastora Carín de Mercado decide entonces edificar aquí su casa de campo. La casa se eleva sobre un zócalo que la separa por encima del nivel del suelo. Su estructura principal posee fachadas externas rodeadas por un amplio corredor porticado que es acompañado por anchas columnas dóricas estriadas.
estilo influenciado por las grandes mansiones de campo del sur de los Estados Unidos. La casona fue construida utilizando tabiquería con madera de pino Oregón y caña de Guayaquil recubierta con barro. Posee un hermoso mirador de estilo grecolatino que se estructura sobre 12 pilares estriados con capitel dórico unidos por arcos rebajados. Desde el mirador, abierto a los 4 puntos cardinales, se puede observar todo el entorno del lugar. La iglesia de Nantoco es una muestra fiel del desarrollo económico de la época, ya que tanto sus materiales como los carpinteros y albañiles que trabajaron en su construcción, ingleses y norteamericanos, fueron traídos especialmente para su levantamiento. El pórtico es un gran frontón triangular que abarca el ancho de la fachada y está sostenido por 2 imponentes columnas dóricas estriadas que lo enmarcan. Además posee 2 ventanas, una a cada lado del frontis. La torre de madera, donde se encontraba ubicado el campanario, es considerada una de las estructuras arquitectónicas más bellas de la región. La pieza se compone de 2 estructuras octogonales, adornadas por pilares que rematan en una cúpula. Lamentablemente, en la actualidad, tanto la casona como la capilla se encuentran en un deplorable estado de conservación. Hacia 1848, Copiapó tenía una población aproximada de 15.000 habitantes. El desarrollo económico que propiciaba la explotación del mineral de Chañarcillo significó el embellecimiento de la ciudad, siendo un claro ejemplo de esto el hermoso palacete de Toro Lorca. Mandada construir por el industrial minero y copiapino don Santiago Toro Besuain. El palacio se caracteriza por un corredor cubierto que da hacia la calle, sustentado en hermosas y fuertes columnas dobles, con una clara inspiración en la arquitectura neoclásica inglesa. El progreso material de la zona era evidente gracias a la explotación de la plata. Prueba de ello era que en Copiapó existían 2 periódicos, el Copiapino y el Constituyente. Un hermoso teatro para deleite de la comunidad copiapina, junto a ricas y surtidas tiendas comerciales. Era la Savia Nueva, la burguesía minero-industrial de Atacama, que ahora aportará recursos para el culto espiritual de la comunidad. Fue así que con las significativas erogaciones de los nuevos ricos mineros, en el año 1850 se logra reconstruir con una sólida estructura de madera la Catedral de Copiapó. Bajo las órdenes del arquitecto inglés William Royer y en tan solo un año, 16 carpinteros y 20 peones terminan de construir la nueva iglesia catedral de Copiapó, que había sido levantada bajo sus antiguos cimientos de piedra. En su frente destacan sus macizas columnas. Su imponente torre campanario se eleva en el eje del templo. Sus 3 cuerpos decrecientes están rodeados por 12 columnas, formando una hermosa estructura única en Chile. La iglesia posee las 3 naves típicas del esquema basilical. El sagrario y el frontón del altar
están recubiertos de plata cincelada. La tradición popular señala que sería plata original del mineral de Chañarcillo. Una linterna octogonal se alza sobre el presbiterio. Preside el altar mayor una imagen de la Virgen del Rosario. Bajo su piso de mármol descansan en sus tumbas algunos de los personajes más devotos de la antigua sociedad copiapina. Cuenta la leyenda que bajo los cimientos de esta estatua se encuentran enterradas barras de plata de los minerales de Chañarcillo y Tres Puntas. Lo que sí no es ninguna leyenda es que gracias al aporte de los acaudalados mineros de la antigua provincia de Atacama se logró construir esta hermosa estatua de mármol de Carrara en honor a la minería. Realizada por los escultores franceses Milot y Rousseau, fue instalada en el año 1864 y recuerda a todos los esforzados mineros de Atacama que hicieron de esta zona una de las más prósperas de Chile. La Plaza de Armas de Copiapó, considerada una de las más hermosas de Chile, posee además 4 hermosas esculturas de mármol. Una representaría al continente americano y la otra al continente africano. Una tercera, la senectud del ser humano, y por último, una estatua de estética greco-latina. Las esculturas estuvieron antes adornando el gran patio delantero de la Casa Patronal Viña de Cristo, como se deduce de una antigua fotografía que se encuentra en el Museo Regional de Atacama. La explotación de la plata en Atacama continuaba aumentando. A Chañarcillo se le une ahora la explotación del mineral de Tres Puntas, descubierto en 1848 y cercano a la localidad de Inca de Oro. Pero existía un gran problema con el transporte de la plata, ya que ésta era cargada en carretas o a lomo de mula, utilizando para ello gran cantidad de animales, en largas y lentas hileras de transporte. Las caravanas llegaban hasta el puerto de Copiapó, caleta de pescadores, ahora conocida como Puerto Viejo, lugar donde la plata era embarcada en goletas y barcos para su exportación. Debido a la falta de mulas y carretas y a la lentitud y precariedad del transporte, el rico mineral de plata permanecía meses y hasta años arrumbados en las canchas de acopio de las minas. Los visionarios empresarios mineros de la zona deciden entonces reunir sus fortunas para emprender un ambicioso proyecto, la construcción del primer ferrocarril que recorrería Chile. Es así como en 1849 logran reunir una suma de 700.000 pesos de la época para crear la que vendría a ser la Compañía de Ferrocarriles de Copiapó, destacando entre sus principales accionistas a Agustín Eduard Osandón y a Candelaria Goyenechea, viuda de Gallo. Entonces, encargan la formidable tarea de implementar al ferrocarril al ingeniero estadounidense Guillermo Wheelwright. Esta espectacular locomotora a vapor fue la encargada de tirar los primeros carros y vagones que recorrieron nuestro país desde las costas de Caldera al interior del Valle de Copiapó, a una velocidad aproximada de 40 km por hora. El trazado del ferrocarril fue encargado al ingeniero inglés Alan Campbell y contaba con varias estaciones
destacando entre ellas Chañarcillo, Tierra Amarilla, Copiapó y el puerto de Caldera. La llegada de ingenieros anglosajones, operarios y técnicos, además de la necesaria construcción de usinas, fundiciones y maestranzas, dan inicio al proceso de industrialización en Chile. Este desarrollo industrial originó que hacia el año 1850 se fundara el puerto de Caldera. Este nuevo puerto, más amplio y seguro que el anterior, reemplazará al antiguo puerto de Copiapó. Contaba Caldera con una aduana, muelles y bodegas, llegando a ser uno de los puertos más importantes del Pacífico Sur hacia la segunda mitad del siglo XIX, posesionando la entonces provincia de Atacama en el motor industrial de Chile. Esta magnífica estación, que permaneció abandonada durante muchos años, finalmente el Estado chileno reconoce su importancia histórica y la remodela completamente hacia el año 1998. La estación de ferrocarriles de Caldera fue declarada Monumento Histórico Nacional el 20 de julio de 1964. Actualmente funciona en ella el Centro Cultural Estación Caldera, dedicado al desarrollo de la cultura y las artes. Mucho se ha especulado acerca de si este ferrocarril fue el primero en Sudamérica. Nuestras investigaciones han concluido que en realidad fue el tercero de Sudamérica, primero de Chile. Sin embargo, lo importante de todo esto es que el ferrocarril de Caldera a Copiapó, junto al desarrollo minero que propicia Chañarcillo, será el puntapié inicial al desarrollo industrial y minero en Chile. El 25 de diciembre de 1851, y en medio de la algarabía y de vítores generales de la comunidad, se inaugura el primer ferrocarril de Chile. A contar del 1 de enero, el tren efectuó un recorrido diario. Salía de Copiapó a las 9 de la mañana y llegaba pasado el mediodía al puerto de Caldera. Para quienes viajaban en primera clase, el pasaje costaba 4 pesos y 2 reales. 2 veces por semana corría un tren correo, en cuyo último coche funcionaba un banco de juegos llamado La Timba, que aligeraba los bolsillos de los esforzados mineros aficionados a las apuestas. La estación de ferrocarriles de Copiapó, orgullo de nuestro patrimonio regional, está estructurada a partir de Pino Obregón,
y roble macizo. Sus paredes de caña de Guayaquil revestida en barro y fundaciones de piedra. Al centro del edificio, sobresaliendo ligeramente de la estructura, se levanta la fachada principal. Sobre la puerta, un frontón triangular que en su centro ubica un reloj, hoy está recubierto de cobre. Sobre este frontón se encuentra un pequeño campanil de planta rectangular y techo de 4 aguas que alberga las campanas del reloj. A los costados del salón principal se encuentran las 2 alas laterales simétricamente ubicadas y que dan un equilibrio a la estructura. De estilo neoclásico, con ventanas de guillotina típicamente inglesas, pilares y cerchas de techumbre en pino oregón. Una puerta de acceso de doble hoja y 2 ventanas verticales a ambos costados daban la bienvenida al antiguo pasajero. Es declarada Monumento Nacional el 29 de octubre de 1981. Hacia 1860, los accionistas de la Compañía de Ferrocarriles de Copiapó deciden construir instalaciones, oficinas y habitaciones para el mejor funcionamiento del tren y para albergar a sus trabajadores. Este hermoso monumento nacional, en su fachada principal, ostenta largas columnas dóricas que sostienen su pórtico. Sobre el frontón se yergue una torrecilla de 4 caras que posee en su centro un óculo ovalado. El frontón triangular que marca el ingreso, así como las molduras del entablado de los dinteles de las puertas y ventanas de la fachada, acentúan su aspecto neoclásico. La explotación de las ricas vetas de plata de los minerales de Chañarcillo y luego Tres Puntas entre las décadas de 1830 y 1860 posibilitó la consolidación económica, social y política de la élite local atacameña y copiapina. Una de sus manifestaciones fue la construcción de casonas y palacetes, lo que significó la renovación urbanística y arquitectónica de la entonces provincia de Atacama. Este legado patrimonial se constituye en parte esencial de nuestra identidad, inmuebles que debemos de preservar a través del tiempo. El ejemplo que nos dejaron estos visionarios mineros debe de servir de motivación para las futuras generaciones para que piensen que es posible crear desde nuestra querida Atacama un polo de desarrollo que sea el faro para el progreso de nuestra patria y de nuestra región. Thank you.